Evangelio de hoy. Domingo 7 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 3, versículo 1 al 12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. A Juan se refería el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Produzcan frutos que demuestren su conversión. Y no piensen que basta decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni siquiera llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un llamado que cambia la historia. El relato del juicio personal y público que inaugura el ministerio de Juan el Bautista. Ese hombre que proclama el arrepentimiento junto al río. Es mucho más que un episodio histórico. Es una bocanada de horizonte teológico y ético, que interroga al corazón humano. ¿Cómo nos relacionamos con el tiempo que se nos da? ¿Qué hacemos con la espera? ¿Cuál es la calidad de nuestra conversión y de nuestras obras? ¿Y cómo respondemos ante la cercanía de un reino que exige coherencia y justicia? En estos versículos se concentra una tensión que atraviesa toda la vida espiritual. La tensión entre la llamada radical a cambiar, no por miedo al castigo únicamente, sino por una transformación del ser, y la tentación de una religiosidad superficial, que se conforma con señales externas, sin que el interior se convierta. Detente un momento y permite que la escena se plantee ante tus ojos. Un predicador austero en el desierto. Una multitud que acude a la orilla del agua. Confesiones públicas, el gesto simbólico del bautismo. Y una palabra que sacude. La llegada de alguien mayor cuyo criterio es la justicia. Esa imagen simple encierra preguntas existenciales. ¿Qué esperas del perdón? ¿Cómo transfigura la vida el encuentro con la llamada? La lectura nos invita a entrar en eso. El bautismo no es solo rito, es punto de giro. La predicación no es ruido. Es energía transformadora. La conversión no es palabra vana. Es renovación de las acciones. La voz en el desierto, simplicidad y urgencia. El profeta aparece en los bordes de la sociedad, lejos de los templos y de los salones de poder. Su voz resuena en el desierto. Espacio simbólico de vacío y de escucha. Su anuncio no es sofisticado.
llama a un cambio inmediato. La sencillez de su modo de vida. Ropa áspera, comida austera. Confronta estilos de existencia que se encuentran cómodos en la ostentación. Aquí hay una lección. La verdad espiritual a menudo llega desde la pobreza, no desde la parafernalia. La humildad del profeta es vehículo de autenticidad. Su austeridad mantiene la palabra libre de ornamentos que la debiliten. Esa urgencia que transmite no es esfuerzo sin sentido. Es un recordatorio de que la vida no admite dilaciones eternas cuando se trata de justicia y reconciliación. El desierto recuerda que el hombre está desnudo ante el tiempo y ante su propia responsabilidad. Y esa desnudez es liberadora, porque obliga a mirarse sin máscaras y a afrontar lo que se ha dejado pendiente. No es un mandato fatalista, sino una oportunidad. El llamado resuena hoy, no en un mañana indefinido. El arrepentimiento, más que un cambio de palabra, una reorientación del corazón. Cuando se proclama la necesidad de arrepentimiento, la tentación inmediata es entenderlo como remordimiento o simple sentimiento de culpa. Pero la palabra aquí tiene otra textura. Se refiere a un volteo de vida, a una reorientación profunda del deseo y la intención. Arrepentirse no significa castigarse por lo hecho, sino adoptar una dirección nueva. Es aprender a poner el interés común por delante del propio beneficio, a valorar la verdad por encima del prestigio, a transformar las prácticas que dañan al otro. En este sentido, el arrepentimiento es el umbral de la libertad. No es una imposición externa, sino un acto de lucidez interna. Reconocer que vivir de otro modo es posible y necesario. Convertirse, por tanto, es asumir la responsabilidad de la propia historia y aceptar que el futuro puede ser diferente si las actitudes se remodelan desde la raíz. Es una convocatoria a que la vida sea coherente con lo que se proclama. El bautismo, figura de muerte y nacimiento. El gesto del bautismo en el río no es un mero ritual social. Encierra una imaginería profunda. Morir a una lógica y nacer a otra. El agua es símbolo de purificación, de paso y de renacimiento. Quien se sumerge acepta dejar atrás prácticas que empobrecen la dignidad, para emerger con la intención de actuar de nuevo. El bautismo del profeta no confiere méritos mágicos. Lo que configura es una nueva identidad, la de alguien que se compromete públicamente a vivir según la justicia anunciada. Además, el acto comunitario del bautismo sitúa la conversión en un contexto relacional. No se trata de una intimidad aislada. Es una reconfiguración colectiva. La comunidad reconoce el acto y lo sostiene. Así, el bautismo es también un acto de memoria y compromiso social. No solo yo cambio, sino mi pertenencia cambia. Mis relaciones se reordenan. El simbolismo sugiere que la salvación tiene rostro social. Lo que se transforma individualmente debe impactar en la manera en que convivimos. El lenguaje de la fruta, obras que demuestran la conversión. La predicación del precursor introduce una imagen pedagógica. La fe auténtica se manifiesta en frutos. No es suficiente declarar arrepentimiento. La prueba se ve en la obra concreta. Las palabras producid frutos acordes al arrepentimiento.
Implican que la autenticidad se verifica en la vida cotidiana. Compartir con quien no tiene, administrar con justicia. Renunciar a prácticas corruptoras. La espiritualidad que se contenta con intenciones vacías es refutada por esta exigencia. Este criterio introduce un discernimiento ético. La conversión no es asunto privado, sino que su legitimidad se verifica por su fruto público. Por eso el profeta alerta a quienes creen que la filiación o el linaje los exime. No basta descender de antepasados piadosos. Lo decisivo es la conducta presente. La fe se prueba en su capacidad de transformar estructuras y relaciones que generan opresión, y de hacerlo desde actos concretos y sostenidos. La pregunta al corazón: ¿qué compartes y cómo lo haces? Una de las imágenes más incisivas que surgen es la referencia a compartir. Dar de comer, no retener lo necesario. Administrar con conciencia. Este imperativo interpela directamente la manera en que se ejerce la posesión. No se trata solo de caridad ocasional, sino de una ética de la posesión. La riqueza tiene una dimensión social y un destino común. Cuando el profeta exige acciones concretas, está poniendo en discusión la economía de la indiferencia y el egoísmo estructural. El llamado es a recordar que la propiedad es siempre mediada por la responsabilidad hacia el otro. Compartir es la prueba de que la conversión ha calado hondo. Convertirse implica replantear las prioridades. Situar el bienestar ajeno en el corazón de las decisiones. Y actuar con generosidad que no se agote en la buena intención, sino que se concrete en obras. Justicia y rectitud, la vara de la conducta pública. La predicación no omite el ámbito político y judicial. La justicia no es un ideal abstracto sino práctica cotidiana. Transparencia, imparcialidad. Honestidad en el ejercicio del poder. La exhortación a obrar con rectitud. Interpela a funcionarios, a líderes, a quienes administran recursos. La conversión verdadera implica que quienes ostentan autoridad la ejerzan para el servicio, no para la ventaja. En este punto el mensaje del precursor es radical porque desmonta la legitimidad de un liderazgo que se alimenta de injusticias. Gobernar o dirigir implica responsabilidad social y rendición de cuentas. La crítica a los que se valen de su posición para acumular ventajas no es contra la autoridad en sí, sino contra cualquier ejercicio de ella que traicione la finalidad humana. La promoción de la vida y la dignidad de todos. Palabra y persona, advertencia sobre hipocresía religiosa. En el texto aparece también una advertencia severa contra la hipocresía religiosa. La pertenencia a una tradición religiosa no garantiza por sí sola la coherencia moral. El profeta rechaza la ilusión de quienes se escudan en rótulos para eludir el cambio. La identidad religiosa no homologa la conducta. Antes bien, exige mayor responsabilidad. El peligro mayor es que la religión se instrumentalice para justificar privilegios o para legitimar prácticas opresoras. Este reproche nos trae de vuelta a una pregunta actual. ¿Las prácticas religiosas forman el carácter o sirven de pantalla? La respuesta se juega en la congruencia entre culto y vida. La auténtica espiritualidad no se conforma con rituales impecables si las manos no son justas.
y las decisiones ecuánimes. Por eso la llamada es radical. Que la liturgia y la ética converjan en la construcción de justicia. Profecía y misericordia, la medida del juicio. La gran tensión del pasaje es la conjunción de anuncio de juicio y llamada a la misericordia. La imagen de la hoz que cegará y del fuego que purifica subraya que hay consecuencias cuando la vida se cierra a la conversión. Sin embargo, ese juicio no es mero resentimiento divino. Es parábola de las consecuencias de la obstinación. El fuego simboliza una purificación que busca restituir. Aunque su dramatismo inquieta. Así la predicación propulsa una doble vía. La de la advertencia para quienes persisten en la injusticia y la de la invitación abierta para quien decide volver. Esto nos enseña que la misericordia divina es siempre exigente. Perdona, pero pide coherencia. Acoge, pero reclama frutos nuevos. No es indulgencia pasiva, sino dinamismo que transforma. El juicio, entendido en este marco, funciona como llamado último que evita la petrificación del alma y la sociedad. Juan como antecedente y señal hacia lo que viene. El ministerio del precursor es figura y preparación. Su palabra apunta a otro que viene tras él, cuya autoridad sobrepasa la suya. Juan no pretende ser el centro. Su grandeza está en señalar. Esto enseña algo fundamental sobre la humildad en la misión. El testigo auténtico orienta hacia la verdad superior. No busca la notoriedad. Su voz abre el paso para que la novedad mayor, la presencia de quien bautiza en espíritu y fuego, comience su obra. Reconocer a Juan en su función es también aceptar que la historia de la salvación se construye en continuidad. La llamada al arrepentimiento se repite y se actualiza en cada generación. El precursor sigue vivo en todas las voces que proclaman la necesidad de un cambio real. No meras apariencias. Aplicación personal, convertir la palabra en actos. La transformación no es instantánea, pero requiere pasos concretos. Cambiar patrones de consumo, sostener iniciativas que promuevan el bien común. Implicarse en procesos que transformen las estructuras injustas. Todo esto nos devuelve a la idea inicial. La conversión es una reorientación que abarca lo personal y lo social. El fuego purificador que prepara el alma. La imagen del fuego que Juan utiliza no es la de destrucción, sino la de transformación. Es el fuego que purifica el oro, que quema lo que sobra, que rescata lo valioso oculto bajo capas de dureza. Este fuego es símbolo de la obra interior que Dios realiza cuando alguien se abre sinceramente a Él. Ninguna transformación espiritual verdadera ocurre sin una purificación dolorosa, porque todo crecimiento exige desprendimiento. Juan anticipa así la acción posterior del Espíritu Santo. Un fuego que no devora sino que ilumina, que no aniquila sino que libera, que no destruye la identidad, sino que la lleva a su plenitud. La purificación no es castigo. Es la pedagogía amorosa de Dios que, viendo la belleza escondida en su criatura, decide limpiarla hasta hacerla brillar con toda su dignidad. Esta verdad invita a aceptar sin miedo las etapas de desierto, de sequedad o de confrontación interior, porque detrás de cada una de ellas
El fuego divino trabaja, afina, fortalece y embellece. La humildad como criterio para recibir la palabra. La predicación de Juan no fue recibida de igual manera por todos. Algunos se resistieron porque la humildad es la llave que abre la puerta espiritual. Y no todos están dispuestos a reconocer su necesidad de Dios. Juan, con una claridad que hoy puede incomodar, muestra que la soberbia espiritual es el mayor obstáculo para la conversión. Quien se cree justo no busca cambiar. Quien presume de religiosidad no reconoce su fragilidad. Quien se apoya en méritos propios pierde la capacidad de recibir gracia. La humildad no consiste en sentirse menos, sino en aceptar la verdad. Que somos criaturas necesitadas. Que dependemos de Dios para vivir en plenitud. Que sin su misericordia la vida se vuelve desordenada o vacía. Por eso, la verdadera conversión solo nace donde hay corazón abierto, docilidad y sinceridad profunda. Juan anuncia la grandeza de Dios y al mismo tiempo recuerda la pequeñez humana. No para humillar, sino para colocar cada cosa en su lugar. La humildad permite que la gracia entre sin obstáculos y transforme con suavidad lo que la soberbia mantiene rígido. El desierto como santuario de renovación. El escenario donde Juan aparece no es casual. El desierto es símbolo del retiro interior, de la ruptura con el ruido, de la búsqueda auténtica. Allí, lejos de las distracciones y de los esquemas de poder, la voz de Dios se escucha con más nitidez. Para los que le escuchaban, salir al desierto era salir de su comodidad, desprenderse de lo habitual, arriesgarse a un encuentro que podía exigirles cambio. Hoy, aunque el desierto no sea geográfico, sigue siendo necesario espiritualmente. Cada creyente necesita espacios de silencio, donde Dios pueda hablar sin que el ruido interior o exterior lo apague. El desierto es oportunidad de resetear el alma, de escuchar desde la raíz, de confrontar la verdad de uno mismo sin máscaras. Es allí donde la conversión empieza a fraguarse. Porque sin silencio no hay profundidad. Sin interioridad no hay claridad. Sin soledad no hay discernimiento. El desierto revela y purifica. Porque coloca al ser humano frente a Dios sin refugios falsos. El llamado a abandonar las seguridades vacías. Juan confronta a quienes se apoyaban en tradiciones heredadas o en identidades religiosas para justificar su falta de conversión. Esa actitud sigue siendo actual. Muchos creen que su cercanía a lo sagrado, su participación en ritos o su conocimiento doctrinal bastan para sentirse espiritualmente seguros. Pero Juan rompe ese esquema y recuerda que Dios no se impresiona con títulos, linajes ni apariencias. Él mira el corazón y lo que busca es autenticidad. Por eso Juan advierte que la conversión no se hereda, se elige. No se transmite por costumbre, se encarna en cada decisión. No se conserva en papeles, se demuestra en la vida cotidiana. La verdadera seguridad espiritual no viene de etiquetas, sino de un corazón entregado, humilde, disponible. El mensaje de Juan derriba la autosuficiencia religiosa y abre la puerta a una espiritualidad viva,
dinámica, exigente pero profundamente liberadora. La justicia divina que ordena la historia. Juan menciona la acción justa del que viene después de él para recordar que la conversión tiene consecuencias eternas. Dios no actúa caprichosamente, ni se deja llevar por favoritismos. Su justicia es luz que pone cada cosa en su sitio, que revela las intenciones del corazón y que muestra la verdad sin adornos. Cuando Juan habla de limpiar la era y separar lo valioso de lo inútil, está anunciando un juicio que no es condenación automática, sino oportunidad de purificación. La conversión como camino continuo. La predicación de Juan no es un llamado único. Es un camino permanente. La conversión no es un evento sino un proceso. Un dinamismo que dura toda la vida. A veces se vive como un despertar repentino. Otras como una lenta iluminación. Pero nunca es algo estático. Dios sigue hablando, sigue invitando, sigue corrigiendo, sigue guiando. El corazón, por su parte, necesita volver una y otra vez a la humildad, al silencio, a la sinceridad. La conversión cotidiana permite revisar actitudes, transformar hábitos, purificar intenciones y alinear la vida con la voluntad divina. Esta continuidad es garantía de crecimiento y protección contra el estancamiento espiritual. Juan, con su voz profética, recuerda que el discípulo siempre está en camino. Siempre puede cambiar. Siempre puede mejorar, siempre puede rehacer su relación con Dios. La conversión es, en definitiva, la respiración del alma. Lo que significa preparar el camino del Señor. Preparar el camino no es una frase poética. Es un proyecto de vida. Es construir puentes donde hay distancias. Sanar heridas donde hubo rupturas. Pedir perdón donde hubo ofensa. Restaurar lo que está roto. Es hacer espacio dentro de uno mismo para que Cristo pueda entrar sin obstáculos. Es abandonar el egoísmo que impide amar. Soltar la arrogancia que impide servir. Apartar la rutina que impide sorprenderse. Renunciar a la sombra que impide ver. Preparar el camino es organizar la vida con coherencia, eliminando aquello que contradice el Evangelio y fortaleciendo todo lo que conduce a Dios. Es un trabajo paciente, constante, valiente, que exige verdad interior y decisión firme. Pero también es un camino lleno de gozo. Porque cuanto más se allana el corazón, más libre se vuelve el alma. Más ligera la carga, más clara la mirada. El despertar interior ante la palabra que confronta. La predicación de Juan provoca un despertar interior que muchos habían adormecido por el peso de la rutina, de los temores, de la costumbre religiosa o del cansancio espiritual. Su voz rompe esa somnolencia del alma que a veces hace que uno viva sin mirarse por dentro, sin preguntarse si realmente está caminando hacia Dios o solo avanzando por inercia. Juan aparece como un faro que ilumina rincones que preferimos mantener en sombra, no para exhibirlos con dureza, sino para que puedan ser sanados. Cuando la palabra confronta, no pretende herir, sino despertar. Invita a revisar con valentía aquello que hemos dejado crecer sin control.
resentimientos, orgullo, indiferencias. Silencios que pesan, culpas no entregadas. Heridas todavía abiertas. Este despertar interior es necesario para que la luz del reino encuentre el corazón disponible. Porque nadie puede ser transformado mientras duerme espiritualmente. La verdad que libera cuando uno se atreve a escucharla. Juan no suaviza la verdad para hacerla más aceptable. La entrega como es, porque la verdad, cuando se acoge con humildad, es profundamente liberadora. Mirar la propia vida desde la claridad de Dios puede resultar incómodo, pero es el paso imprescindible para recibir la gracia. La verdad no destruye, purifica. No humilla, ordena. No aplasta. Sostiene. Juan invita a cada persona que lo escucha a colocarse ante Dios tal como es, sin excusas ni justificaciones. Porque solo desde la verdad se puede construir una vida nueva. Y aunque escuchar la verdad duela al principio, poco a poco se vuelve medicina que cura lo que estaba estancado, que desata nudos interiores y que abre puertas que antes parecían cerradas. Así, la conversión empieza. Donde se termina la mentira. Donde cae la máscara, donde el alma decide caminar en sinceridad. El tiempo favorable que Dios ofrece a cada corazón. La figura de Juan señala un tiempo especial. Un tiempo oportuno que Dios ofrece. Como regalo y como llamada. Ese tiempo favorable no se limita a un momento histórico. Es una dimensión espiritual que Dios sigue regalando a quienes desean reencontrarse con Él. Cada persona tiene momentos en los que la gracia toca con más fuerza. Momentos en los que la presencia de Dios se siente más cercana o más insistente. Juan representa esa visita de Dios que irrumpe para decir: este es el tiempo, no lo pospongas. La conversión florece cuando se acoge el tiempo de Dios con docilidad y se deja atrás el hábito de aplazar los cambios necesarios. Muchos corazones se pierden la gracia porque esperan condiciones perfectas o señales extraordinarias, sin entender que Dios actúa precisamente en lo sencillo, en lo cotidiano, en esos impulsos internos que empujan a mejorar. Este tiempo favorable está siempre al alcance. Basta un sí para que la gracia comience a obrar. La radicalidad del Evangelio que no se negocia. Juan deja claro que el reino de Dios exige una respuesta radical. No se trata de cambios superficiales, ni de ajustes mínimos. El Evangelio no se negocia. No se adapta a los caprichos humanos, ni se convierte en una versión cómoda para evitar renuncias. La conversión que Juan anuncia es total porque Dios quiere el corazón entero, no una parte. Esta radicalidad no debe entenderse como dureza, sino como el amor absoluto que Dios ofrece. Él pide todo porque Él se entrega por completo. Y esa reciprocidad de amor es lo que transforma la vida. Cuando el corazón se entrega sin reservas, la gracia encuentra espacio para actuar con libertad. El Evangelio es radical porque libera radicalmente. Porque no se conforma con medias verdades, ni con vidas a medias. La radicalidad de Juan es el eco de la radicalidad del mismo Jesús, que vendrá para instaurar un reino que pide valentía,
fidelidad y entrega total. El llamado a la responsabilidad personal en la vida espiritual. Juan insiste en que cada persona es responsable de su propio camino espiritual. Nadie puede convertirse por otro. Nadie puede crecer por otro. La salvación es un don, pero la apertura a ese don requiere decisión personal. Juan confronta a quienes buscaban apoyarse en la fe de sus antepasados, recordándoles que la relación con Dios no se hereda, se construye. Este llamado a la responsabilidad es un recordatorio de que cada elección, cada silencio, cada prioridad revela la dirección en la que camina el alma. La conversión auténtica comienza cuando se deja de culpar al entorno, a la historia o a las circunstancias, y se asume con sinceridad la propia necesidad de Dios. Ser responsable espiritualmente no es cargar un peso, sino asumir la libertad maravillosa de cooperar con la gracia. Dios hace su parte. La persona debe hacer la suya. El despojo interior como camino hacia la libertad. El desierto que Juan habita simboliza también el despojo interior, al que todos somos llamados. Para que Dios reine, muchas cosas deben ser dejadas atrás. Apegos, hábitos dañinos, orgullos disfrazados. Dependencias emocionales, miedos que paralizan. Sueños que no conducen a Dios. El despojo no es pérdida. Es liberación. Cuando uno deja lo que sobra, descubre que puede caminar más ligero, más seguro y más consciente de la presencia divina. Este despojo no se trata de renunciar a lo necesario, sino de soltar lo que impide crecer. Juan muestra con su propia vida que quien vive con lo esencial vive más cerca de Dios. El alma se ensancha cuando se vacía de lo que la aprisiona. Y solo quien se deja despojar puede experimentar la verdadera libertad espiritual. Esa que no depende de circunstancias externas, sino de la paz interior, que nace de estar alineado con Dios. El corazón recto como signo del reino que se acerca. La rectitud que Juan proclama no es una moral rígida, sino una disposición interior que tiende hacia la luz. Ser recto es caminar en la verdad. Aunque cueste, es elegir lo bueno aunque nadie lo vea. Es mantener la coherencia, aunque exista tentación de doblez. Esta rectitud es signo de la presencia del reino. Cuando un corazón elige la justicia, la bondad, la humildad y la verdad, está preparando terreno fértil para que Dios actúe con plenitud. Juan invita a cultivar esa rectitud no por obligación, sino por amor. Porque un corazón recto se convierte en instrumento de paz, en lugar de encuentro, en faro para otros. La rectitud espiritual no perfecciona de inmediato, pero orienta con firmeza. Y cuando el alma se orienta hacia Dios, incluso con debilidades, ya está caminando en la dirección correcta. La esperanza en un Dios que no abandona el proceso. Juan no predica solo exigencia, predica esperanza. Cada palabra suya apunta a un Dios que viene, que actúa, que restaura, que salva. La conversión no es un camino solitario, ni una carga imposible. Dios acompaña cada paso, sostiene en cada caída, ilumina en cada oscuridad. La esperanza de Juan no es un optimismo ingenuo,
sino la certeza de que Dios cumple sus promesas. Aun cuando la transformación parece lenta o difícil, Dios no abandona el proceso. Él sabe lo que cada alma necesita. Conoce su ritmo, respeta su historia. Por eso, la conversión es un acto de confianza. Se camina no porque se tenga fuerza, sino porque Dios la da. No porque se sepa todo, sino porque Él guía. La esperanza sostiene, impulsa y consuela, recordando que el crecimiento espiritual nunca es en vano. El corazón agradecido que emerge tras la purificación. Después del proceso de conversión, el alma descubre un estado nuevo. La gratitud. Quien ha sido purificado reconoce que todo lo recibido es gracia. La gratitud abre los ojos para ver las bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Ilumina momentos cotidianos. Despierta asombro ante la misericordia de Dios. Y fortalece la fe ante cualquier dificultad. Un corazón agradecido no se deja arrastrar por la queja ni se ahoga en los problemas. Porque sabe que Dios es fiel en cada etapa. Juan prepara este terreno de gratitud. Porque la purificación, aunque exigente, conduce a una vida más plena, más consciente, más luminosa. La gratitud es fruto maduro de la conversión. Señal de que el reino ya empieza a habitar en el interior de quien se abre a la acción divina. La misión que continúa en cada discípulo del reino. La misión de Juan no termina en su tiempo. Su voz se prolonga en cada creyente que decide vivir el Evangelio con autenticidad. Cada persona que se convierte también en voz, en puente, en señal para otros. La misión no consiste necesariamente en predicar en plazas, sino en vivir de tal modo que la vida se vuelva un mensaje. Cada gesto de bondad, cada acto de perdón, cada renuncia al egoísmo, cada esfuerzo por la justicia, cada palabra de consuelo, hacen presente el reino. Juan nos enseña que preparar el camino del Señor es tarea continua, compartida, inacabada. Y quienes viven la conversión se convierten, sin forzarlo, en luz que guía, en esperanza que anima, en testigos que abren puertas a Dios, en el corazón de otros. El discernimiento que diferencia lo verdadero de lo aparente. La presencia de Juan en el desierto obliga a cada persona a discernir entre lo verdadero y lo aparente, entre lo que alimenta el alma y lo que simplemente entretiene o distrae. En un mundo donde lo superficial suele presentarse como suficiente, Juan revela que lo auténtico siempre exige profundidad, silencio interior y sinceridad. El discernimiento que él provoca permite reconocer qué cosas están edificando la vida espiritual y cuáles la están vaciando de sentido. Discernir no es desconfiar de todo. Es aprender a escuchar la voz interior que Dios coloca para orientar cada paso. Cuando el corazón se acostumbra a esta escucha, distingue con más claridad los impulsos que llevan a la vida y aquellos que conducen al estancamiento. Así, la figura de Juan se convierte en una brújula espiritual que señala siempre hacia lo esencial, haciendo que el alma se oriente hacia Dios con mayor firmeza. El poder transformador de la humildad auténtica. La humildad que Juan exige es un arma poderosa que abre puertas a la transformación más profunda.
No se trata de una actitud tímida o devaluada, sino de una postura interior que permite mirarse con verdad y reconocer que se necesita la gracia para avanzar. La humildad libera del peso de sostener una imagen perfecta y abre el corazón a la acción divina. Cuando una persona se inclina con sinceridad ante Dios, no pierde dignidad. Por el contrario, recupera su verdadera grandeza. Juan invita a vivir esta humildad como punto de partida de todo camino espiritual. Solo quien reconoce su necesidad puede ser colmado, solo quien se vacía voluntariamente puede ser llenado, solo quien deja de pretender ser autosuficiente puede experimentar la fuerza del amor de Dios que transforma desde lo más profundo del ser. La conversión como respuesta activa al llamado divino. La conversión, tal como la proclama Juan, no es un acontecimiento pasivo, sino una respuesta activa que compromete la voluntad, el pensamiento, las decisiones y los afectos. Convertirse implica optar, elegir, dejar, comenzar, reparar, avanzar. No basta con escuchar el llamado. Hay que encarnarlo. Esta conversión activa es un proceso que requiere valentía, porque supone cortar con hábitos antiguos, abandonar seguridades que no conducen a Dios y renunciar a caminos que parecían cómodos. Sin embargo, esta acción deliberada abre horizontes nuevos y permite que la gracia fluya con libertad. Cada paso de conversión, por pequeño que sea, tiene un valor infinito ante Dios, porque representa una apertura del corazón. Juan enseña que la fe no solo se siente, se vive. Y en esa vivencia concreta se manifiesta la autenticidad de quien verdaderamente se ha encontrado con Dios. La voz que permanece incluso cuando el ruido del mundo intenta silenciarla. Juan habla en el desierto, pero su voz no pertenece solo a ese espacio geográfico. Su palabra trasciende tiempos, culturas y circunstancias, porque es una voz que nace de Dios y que permanece vigente en cada época. Aunque el mundo esté lleno de ruidos que intentan opacar el llamado a la conversión, la voz de Juan sigue resonando en la conciencia, invitando a cada persona a detenerse, a reflexionar, a revisar su vida y a preguntarse hacia dónde se dirige su existencia. Esa voz puede sonar en un momento de silencio, en una inquietud interior, en una palabra escuchada, en una situación que confronta, en un sufrimiento que despierta. Dios utiliza múltiples caminos para hacer oír la misma invitación, preparar el corazón para su presencia. Y aunque el ruido exterior sea fuerte, la voz divina nunca se extingue. Porque quien busca sinceramente escucharla siempre la encuentra. El llamado a la autenticidad para vivir una fe coherente. Juan denuncia con fuerza la incoherencia entre la apariencia religiosa y la vida interior. Su crítica no es rechazo, sino una invitación amorosa, aunque enérgica, a vivir la fe desde la autenticidad y no desde la apariencia. La fe auténtica no busca aplausos ni reconocimiento, busca fidelidad. No se sostiene en ritos vacíos, sino en un corazón que ama, que sirve y que se deja transformar. Vivir con autenticidad implica alinear pensamientos,
palabras y acciones de modo que reflejen la verdad del Evangelio. Este llamado de Juan sigue siendo urgente, porque es frecuente caer en formas externas que tranquilizan, pero que no tocan lo profundo. La autenticidad, en cambio, purifica la intención, ilumina el propósito y ordena la vida, permitiendo que la fe sea un camino real hacia Dios, y no solo un símbolo externo sin raíces. La paciencia divina que acompaña todo proceso de crecimiento. Aunque Juan hable con firmeza, detrás de su mensaje está la paciencia infinita de Dios, que nunca abandona a quienes desean sinceramente iniciar un nuevo camino. La conversión no se realiza de un día para otro, y Dios lo sabe. Él acompaña cada paso, incluso las caídas, porque su amor no depende de la perfección, sino de la disposición del corazón. La paciencia divina sostiene al alma, que se esfuerza por cambiar. Ilumina cuando la oscuridad vuelve. Consuela cuando las fuerzas parecen agotarse. Y anima cuando el camino se vuelve difícil. Esta paciencia no es pasividad, sino ternura activa que impulsa hacia adelante. Saber que Dios es paciente no debe llevar a la complacencia, sino a la confianza. No debe alimentar la tibieza, sino fortalecer el deseo de avanzar sin miedo. La fuerza purificadora que ordena lo disperso. La purificación que Juan anuncia no es destrucción, sino ordenación. Todo aquello que está disperso en la vida espiritual. Pensamientos contradictorios. Emociones desbordadas. Prioridades desordenadas. Necesita ser colocado en su sitio para que el alma pueda vivir en paz. Esta purificación ilumina lo que estaba confuso y aclara lo que parecía imposible de resolver. No se trata de un acto brusco, sino de un proceso amoroso, en el que Dios va ordenando, uno por uno, los espacios interiores que estaban desajustados. Cuando el alma se deja purificar, se vuelve más serena, más libre, más ligera, porque comprende que es acción divina. No es castigo, sino sanación. La purificación no es un fin en sí misma. Es preparación para una vida llena del Espíritu. El examen interior que ayuda a reconocer los frutos verdaderos. Juan invita a examinar los frutos de la propia vida, no para condenarse, sino para comprender qué aspectos necesitan ser corregidos y cuáles deben ser fortalecidos. Este examen interior no es una mirada obsesiva ni ansiosa, sino un acto de sinceridad que permite descubrir si el alma está avanzando hacia Dios o si se está desviando lentamente sin darse cuenta. Reconocer los frutos ayuda a identificar qué situaciones generan vida, qué relaciones edifican, qué palabras curan, qué decisiones producen paz. Y, por el contrario, permite ver qué acciones marchitan, qué hábitos dañan, qué pensamientos alejan de Dios. Este examen no busca perfeccionismo, sino claridad. Y la claridad es una gracia que orienta, que libera y que enriquece profundamente la vida espiritual. La preparación del corazón para la venida del Espíritu. Aunque Juan bautiza con agua, su misión apunta a una realidad más profunda. La venida del Espíritu que transformará todo desde dentro. Preparar el corazón para el Espíritu. Es abrir espacio para un amor que no solo guía, sino que habita, que no solo ilumina,
sino que transforma. La presencia del Espíritu no invade, sino que espera ser acogida. Y cuando encuentra un alma disponible, opera un cambio que ninguna fuerza humana podría lograr. Juan invita a esa preparación silenciosa, interior, paciente. El Espíritu llega donde hay humildad, donde hay sinceridad, donde hay deseo de Dios. Y su llegada marca un antes y un después en la vida. Porque convierte la debilidad en fortaleza, la confusión en sabiduría, la rigidez en suavidad, el miedo en confianza, el fruto como evidencia de la fe. El llamado a dar frutos dignos no es un reproche, sino una invitación luminosa a vivir con coherencia. Cada acto bueno, cada gesto de justicia, cada palabra que consuela, cada obra de misericordia, se convierte en un fruto que revela la presencia de Dios en el corazón. Juan recuerda que no basta con pertenecer a un grupo religioso o tener tradiciones piadosas. Lo que verdaderamente revela la cercanía del reino es la vida transformada. Los frutos no son demostraciones forzadas, sino consecuencias naturales de un alma que se deja moldear por Dios. Son señales visibles de una fe que se hace vida, que se encarna en lo cotidiano, que ilumina la historia personal, con la claridad del Evangelio vivido con autenticidad. La humildad del precursor ante la grandeza del Mesías. Juan reconoce con profunda humildad que él no es el Mesías. Su misión es abrir el camino, no ocupar el centro. Señala hacia alguien más grande, alguien que ya viene. Alguien cuya presencia transformará todo. En esto, Juan enseña el arte de dejar el protagonismo, de no apropiarse de lo que pertenece a Dios. Su grandeza nace justamente de su humildad. Se sabe instrumento, no fin, se reconoce pequeño. Y allí reside su verdadera fortaleza. En un mundo donde tantos buscan ser admirados, Juan recuerda que el verdadero servidor provoca que los demás miren hacia Dios, no hacia sí mismos. Su vida es un espejo transparente que refleja la luz de aquel que viene para salvar. El fuego purificador que transforma. La referencia al fuego no debe ser entendida como amenaza, sino como un símbolo de la fuerza liberadora del Espíritu. Ese fuego purifica, ilumina, consume lo que estorba, calienta lo que está frío, y despierta lo que duerme. Es un fuego que renueva desde dentro, que no destruye, sino que recrea. Juan anuncia que el Mesías traerá ese fuego, capaz de encender el corazón más apagado, de estimular la bondad dormida, de devolver pasión a la fe. En ese fuego arde la misericordia, la verdad, la justicia y el amor que Dios quiere derramar sobre la humanidad. El fuego del Espíritu invita a dejarse moldear, a soltar lo que aprisiona y a permitir que la vida recobre su vigor original. La separación entre lo auténtico y lo vacío. La imagen del trigo y la paja que Juan utiliza apunta a una verdad interior. En cada persona coexisten elementos de autenticidad y de superficialidad. El Señor viene a discernir, a separar, a mostrar lo que permanece y lo que se deshace. No lo hace con crueldad, sino con la delicadeza de un artesano que quiere que su obra alcance la plenitud. La paja representa todo aquello que no nutre, que no edifica, que se queda en lo efímero. El trigo simboliza lo verdadero,
lo que alimenta, lo que tiene peso espiritual. Permitir que Dios haga esta separación es un acto de confianza profunda, porque Él no viene a avergonzar, sino a liberar, a purificar, a dejar dentro de nosotros solo aquello que conduce a la vida plena. La belleza de un corazón disponible. La predicación de Juan finalmente despierta en muchas personas un deseo sincero de cambio. Lo que las mueve no es el miedo, sino la esperanza de que Dios puede renovarlo todo. La disponibilidad del corazón es uno de los mayores tesoros. Ese que puede ofrecerse al Señor. Un corazón que escucha, que se abre, que se deja enseñar, que reconoce su fragilidad sin resignarse a ella. Es un corazón en el que el reino puede florecer. Allí donde hay humildad, el Espíritu encuentra espacio para obrar. Donde hay deseo de bien, Dios siembra su gracia. Donde hay arrepentimiento sincero, brota una alegría nueva, que ninguna tristeza puede sofocar. Esta disponibilidad, silenciosa y fuerte, es la puerta que prepara la llegada del Mesías. La radicalidad del reino que se acerca. Juan anuncia que el reino de los cielos está cerca. Y esa cercanía implica una urgencia espiritual que no puede ignorarse. El reino no es un concepto abstracto ni un sueño lejano. Es la presencia activa de Dios que transforma, que sacude estructuras, que renueva lo que parecía perdido. La radicalidad del mensaje no consiste en dureza, sino en la claridad con la que expone. La seriedad de la vida espiritual. Quien escucha este anuncio se enfrenta a una decisión inevitable. Abrirse a la novedad del reino o seguir anclado en viejos hábitos que ya no alimentan el alma. Juan invita a vivir con una intensidad renovada. A comprender que el reino no se recibe desde la pasividad, sino desde un corazón vigilante, deseoso y dispuesto a dejarse conducir por la voluntad divina. La grandeza del Mesías que está por venir. En cada palabra de Juan se percibe la profundidad de su revelación interior. Sabe que aquel que viene detrás de él no es un hombre común. Reconoce la grandeza del Mesías. Y se sabe indigno incluso de desatar sus sandalias. Esta humildad no es un gesto teatral, sino la consecuencia de haber contemplado la santidad de Dios. Juan enseña que la verdadera comprensión de Cristo nace del asombro, de la reverencia, de la conciencia de que estamos ante un misterio que supera toda medida humana. El Mesías no viene a continuar el pasado, sino a inaugurarlo todo de nuevo. Su presencia es tan transformadora que la misión de Juan queda iluminada. Él no es el centro, sino el servidor de un plan eterno que ahora se hace visible. El bautismo en espíritu que recrea la existencia. Juan bautiza con agua, un gesto simbólico que expresa la disposición del corazón. Pero anuncia que el Mesías bautizará con Espíritu Santo y fuego, revelando que la verdadera transformación no proviene del esfuerzo humano, sino de la acción de Dios dentro de la persona. Este bautismo en espíritu es una recreación interior, un encender del alma, un despertar a la vida nueva. El Señor no quiere una existencia tibia, repetitiva o temerosa. Quiere un corazón inflamado de amor, capaz de irradiar luz, capaz de sostener la fe, incluso en medio de pruebas. El bautismo del Espíritu es la fuerza que permite perseverar, crecer,
servir y amar. De un modo que supera las limitaciones humanas. Esta promesa es la gran esperanza que Juan entrega a quienes lo escuchan. La esperanza que emerge de la purificación. La separación entre trigo y paja no solo implica juicio, sino esperanza. Significa que Dios no permite que lo valioso se pierda. Que las acciones nobles, los esfuerzos sinceros, las luchas ocultas, los sacrificios silenciosos, serán preservados como trigo que alimenta. La paja, lo vacío, lo inútil, será dejado atrás. No como castigo, sino como purificación necesaria. Dios no quiere destruir, quiere sanar. No quiere quitar, quiere restaurar. En este proceso, el alma aprende a desapegarse de lo que no conduce a la vida. A dejar ir conductas, pensamientos y hábitos que la encadenan. Así, lo auténtico florece con más fuerza. Y la persona experimenta una profundidad nueva. Una claridad interior que solo se alcanza cuando se permite que Dios purifique suavemente cada rincón del corazón. Al contemplar con profundidad el mensaje de Juan el Bautista en este pasaje, el corazón se abre a una comprensión más clara del modo en que Dios prepara silenciosamente la historia para la llegada de su Hijo. El Evangelio nos recuerda que nada en la vida espiritual sucede de manera improvisada. Que toda manifestación de gracia lleva detrás un proceso de purificación, de búsqueda, de despertar interior. Juan es esa figura que, desde el desierto, encarna la voz que Dios hace resonar cuando el alma necesita dejar atrás lo viejo para poder acoger lo nuevo. Su mensaje no es un eco del pasado, sino un grito vivo que atraviesa tiempos y culturas, tocando cada corazón que desea encontrar sentido, verdad y dirección. En Juan descubrimos que el camino hacia Cristo nunca empieza en la plenitud, sino en la humildad. No se accede al reino por méritos, por prestigio, por tradiciones heredadas, o por pertenencias externas. Se llega por la verdad, por la valentía de reconocer la necesidad de conversión, por la disposición de permitir que Dios actúe donde nosotros no podemos. El Bautista enseña que la salvación no es una idea abstracta, sino un acontecimiento que transforma la vida concreta, que exige decisiones reales, que pide renuncias y que despierta en la persona un deseo profundo de vivir de manera distinta. El desierto donde Juan predica es símbolo del espacio interior que todos debemos recorrer. Es allí donde se apaga el ruido de la autosuficiencia, donde se desvanecen las máscaras, donde el corazón queda expuesto a la verdad, y donde Dios habla con una claridad imposible de escuchar en medio del ruido del mundo. En ese desierto personal surge la posibilidad de un cambio auténtico, no basado en emociones pasajeras, sino en la convicción profunda de que la vida puede y debe orientarse hacia Dios. Quien acepta entrar en ese desierto descubre que no está solo, que la voz que llama también sostiene, guía y consuela. El llamado de Juan a producir frutos dignos de conversión revela que la fe no puede ser pasiva. No se reduce a ritos, discursos o intenciones nobles. Es una fuerza viva que debe manifestarse en obras, en la manera de vivir, en la forma de tratar a los demás, en las decisiones cotidianas que muestran dónde está realmente el corazón.
El fruto es la evidencia de que la transformación interior no quedó en palabras, sino que se encarnó en gestos concretos que revelan la acción del Espíritu en lo profundo del ser humano. La conversión verdadera siempre deja huellas visibles, porque abre caminos nuevos en la vida. A su vez, la figura del Mesías que viene con Espíritu Santo y fuego nos recuerda la grandeza de la salvación que se aproxima. Jesús no es un maestro más, ni un líder moral, ni una figura histórica distante. Es el Hijo de Dios que viene a encender la existencia desde dentro, a purificar sin destruir, a sanar sin quebrar, a elevar sin humillar. Su bautismo no es un símbolo, sino una realidad transformadora que recrea la vida, que restaura identidades heridas, que ilumina la conciencia y que fortalece la voluntad para vivir en fidelidad. El fuego del Espíritu no consume lo esencial, sino que lo revela con mayor brillo. En este anuncio del juicio final también se descubre la profunda misericordia de Dios. El discernimiento entre trigo y paja no pretende infundir miedo, sino mostrar que la verdad siempre será revelada, que nada se pierde ante los ojos de Dios, y que lo que es bueno será preservado. La purificación final es expresión de amor, porque Dios desea que lo auténtico permanezca, y que el corazón humano alcance plenitud, sin las cadenas que lo limitan. Cada acción de la vida adquiere así un sentido eterno, recordando que nada es indiferente y que toda decisión construye o destruye algo dentro del alma. Así, Mateo presenta el mensaje de Juan como la antesala imprescindible para el encuentro con Cristo. No se puede recibir la gracia del Señor desde un corazón cerrado, indiferente o autosuficiente. Es necesario preparar el interior, allanar los caminos, retirar obstáculos, abrir espacios donde la presencia de Dios puede irrumpir con fuerza. Esta preparación no es un momento aislado, sino un proceso continuo que acompaña toda la vida espiritual. Cada día el Señor se acerca, y cada día el corazón debe disponerse a recibirlo con mayor profundidad, humildad y amor. En definitiva, este pasaje es una llamada a despertar, a reconocer la voz de Dios que resuena en nuestras propias realidades, a dejar atrás lo que nos impide avanzar, a abrazar una conversión que no humilla, sino que dignifica. Juan el Bautista se convierte en modelo de valentía, de verdad, de libertad interior y de fidelidad absoluta a la misión recibida. Su presencia en el Evangelio no solo prepara la llegada histórica de Cristo, sino que sigue preparando cada encuentro personal con Él en la vida de los creyentes. Que esta reflexión despierte en ti la disposición profunda de abrir el corazón al Señor, de permitir que su Espíritu purifique tus caminos, de acoger con humildad la verdad que quiere transformarte. Su reino está cerca, no como amenaza, sino como promesa de vida plena. Y al igual que aquellos que acudieron al Jordán, tú también puedes experimentar un renacimiento espiritual que ilumine todo tu ser y te conduzca a la plenitud que Dios ha soñado desde siempre para ti.